Luego de una larga ausencia, vuelvo a ver cielos de Salta. Alegres coplas se ajuman, los bombos retumban aromaos de albahaca. Alegres coplas se ajuman, los bombos retumban aromaos de albahaca. Ahí vive así el alma salteña, machadita y jovialera. Porque en estos carnavales se curten los males con zambas carperas. Porque en estos carnavales se curten los males con zambas carperas. Se alza del valle coplero el cantar triste de un bagualero. De fiesta también se llena, tirando sus penas con alcohol se marcha. 3 noches van de desvelo, voy carnavaleando por cielo de Salta. Fiesta en Salta, cantan Daniela Toro, Daniel Toro y los Campedrinos. Esos que estaban escuchando recién en el coro eran justamente los Campedrinos. Qué linda música que estamos escuchando aquí en la mañana del fin de semana, aquí en Palabra de Campo. Siempre compartimos la música porque también, de alguna manera, cuando compartimos nuestra música, sentimos que estamos hablando de nuestra tierra, ¿no? No solamente hablamos de lo que se produce y de la parte económica, también hay otra cuestión mucho más emotiva, mucho más emocional, mucho más cultural. Por eso también tratamos de poner sobre la mesa esto, que es nuestra música, nuestro folclore, nuestros artistas. Nos gusta mucho hacerlo y disfrutamos de eso cada fin de semana y sabemos perfectamente, por los mensajes que recibimos en @palabra de campo, nuestra cuenta de Instagram, que ustedes también lo disfrutan como lo disfrutamos nosotros. Así que escuchábamos recién a Daniel y a Daniela Toro con los Campedrinos, Fiesta en Salta. De fiesta también se llena, tirando sus penas con alcohol. No fue precisamente una fiesta, por ejemplo, el Congreso de la Nación, que fue el epicentro de una gran discusión, de un debate político en la semana. Va a ser seguramente alguno de los considerandos que pongamos en la charla con nuestro compañero analista político Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para todos, ¿cómo andan? Bien, bien, Seba, muy bien. Recién, a modo de chascarrillo, trataba de mencionar lo que pasó en el Congreso de la Nación. Qué difícil que va a ser sesionar este año. No lo digo solamente por lo que pasó el otro día, pero qué difícil que va a ser sesionar este año, ¿eh? Bueno, hay un registro histórico, ¿no? Que en los años electorales, lamentablemente, el Congreso sesiona muy poco, se reúne muy poco, tiene muy poca actividad, lo que también obviamente hace a generar ese clima que hay y que existe desde hace tiempo para con la dirigencia política, ¿no? No es casualidad el enojo, no es casualidad muchas veces la desazón, tiene, bueno, una construcción detrás de eso, ¿no? Con actitudes, con formas, con episodios o no hechos, como el caso muchas veces de que hay una porción importante de la sociedad que no cree en el trabajo legislativo, no porque no deba ser importante, no porque no deba estar, sino porque, bueno, ve estas escenas que se produjeron en la semana que vos bien decías en el Senado, los años que hay elecciones, por lo general son muy pocas las leyes que se tratan, bueno, eso va abonando, ¿no?, este clima generalizado que yo encontraba el otro día en una charla que tuve con un intendente del conurbano que me mostraba un trabajo de estudio de opinión y de análisis, y la conclusión que ellos tenían en ese trabajo es que el enojo que existe hoy, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucedía en el 2001, donde sabíamos que había también mucha bronca con la política, que estuvo el voto bronca en aquellas elecciones intermedias del 2001, donde se votó mucho en blanco, se votó, no sé, una foto de Clemente, aquel personaje de Caloi, o se terminó poniendo en un sobre una feta de salame. Era un enojo hacia ciertos sectores de la política, ¿no? Presidente, algunos diputados, senadores, gobernadores. Y este estudio mostraba que hoy el enojo es hacia la cosa pública, ¿no? Es decir, que la mirada hacia lo público
hacia los que tienen que desarrollar tareas en lo público se ha generalizado. Y eso me pareció impactante, porque allí engloba todo, ¿no? Engloba desde el que está en un mostrador muchas veces y que por estar en un mostrador de alguna oficina estatal, no digo que sean todos así, ¿no? Pero muchas veces hay quienes, bueno, son inflexibles, no entran en ninguna razón, aunque el reclamo tenga mucho sentido común, y esto hace enojar a la gente con el Estado, o con los estados, o con el Estado nacional, provincial o municipal. Esto me pareció significativo. A ver, es indudable que, a ver, además hay muchos partidos políticos que hacen de la cuestión de las empresas del Estado, de todo lo que está vinculado al Estado, también un caldo de violencia, ¿no? También, digamos, cuando hay sistemáticos ataques. Está claro que hay un montón de empresas del Estado que tienen que tener una reestructuración, que tienen que dejar de dar pérdida, como dan, porque después cuando la agarra una empresa privada dejan de dar pérdida. Entonces, está claro que algo hay que reestructurar, pero en eso también están los partidos políticos, ¿no? Que hacen mucha fuerza y mucho hincapié en darle duro y parejo en la crítica a muchas cuestiones que están vinculadas con el Estado, ejemplo, empresas. Sí, claro, cuando son opositores sobre todo, ¿no? Y cuando no tienen la posibilidad de manejarlas, porque después cuando les toca llegar no dicen nada a la hora de sentarse en los directorios, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo que, a ver, esta es una discusión más profunda, pero debe haber empresas con responsabilidad estadual, porque, bueno, muchas veces si no es el Estado el que llega a determinados puntos, el mercado no lo hace, como consecuencia de que quizás no tiene la misma rentabilidad, sin ir más lejos, una ruta, por ejemplo, una ruta aérea. Sí, bueno, claro. A veces el Estado necesita tener alguna presencia para la conectividad. Lo que tampoco quiere decir que el Estado deba clausurar la posibilidad de una competencia pareja. Por ejemplo. Quizá una empresa del Estado eficiente y una empresa privada eficiente que compartan la misma actividad. Tal cual. No? Tal cual. Es verdad que es una discusión más profunda porque hay un montón de diferencias, incluso si uno compara lo que pasa en algunas empresas, mismo rubro, una del Estado y una privada, completamente distinto, digamos. Ahí hay termina habiendo un privilegio para el que está en el Estado. Muchas veces sí. Tampoco nos concentremos en que estos son males o bienes de la Argentina nada más, Porque fíjate lo que ha pasado durante la pandemia, donde muchas empresas privadas han tenido que ser rescatadas por los estados. Me imagino. En países de primer mundo, que se me viene a la mente rápidamente, por ejemplo, Lufthansa, la empresa aérea alemana, que bueno, el Estado puso mucho dinero allí. Esto también es un tema de una profunda discusión, ¿no? Sobre hasta dónde debe llegar el Estado y hasta dónde no, para propiciar la libre actividad económica, la sana competencia económica. Bueno, me parece que es interesantísimo, y sobre todo es muy interesante en el rubro del que se trata este programa, ¿no? Tal cual. Al menos en la Argentina, la actividad agropecuaria, cuál es la necesidad de la injerencia del Estado en la renta agropecuaria y cuánto no. Digamos, me parece que también es un tema a discutir con mucha profundidad. Sí, sin duda, y tema para la próxima campaña, para la campaña política que estamos ya viviendo, la campaña electoral, porque ¿cuántos hay que están ganando mucho protagonismo que justamente lo que dicen es que el Estado tiene que desaparecer? Sí, claro, por supuesto, porque en realidad lo que captan es el enojo que yo te decía recién. Entonces, como hay un enojo a la cosa pública, el que viene con el discurso de que vamos a reducir la cosa pública inmediatamente tiene una aceptación, ¿no? Es decir, bueno, vamos con porque si hasta ahora lo que me mostraron es que no tiene eficiencia, lo que dicen que debe ser del Estado, lo que debe ser público. Bueno, probemos con algo que no lo sea. Claro. Claro, obviamente ese enojo, digamos, es captado por alguien. Básicamente estamos hablando hoy de Javier Milei. Hoy de Javier Milei, tal cual. Pero en algún momento fue otro, con características distintas, ¿no? O sea, yo te diría que, por ejemplo, Sergio Massa, que es el ministro de Economía, en algún momento fue quien catalizó el enojo de la gente con el gobierno de turno de aquel entonces, cuando en el 2013 enfrentó, digamos, al Frente para la Victoria y le ganó. O Francisco de Narváez en el 2009, cuando nadie creía que podía ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Bueno, siempre aparece alguien que cataliza ese enojo. Quizá lo distintivo de Milei
es que él se muestra o intenta mostrarse por afuera de lo tradicional en la política, ¿no? Y entonces abre varios signos de interrogación sobre cómo va a terminar siendo, ¿no?, el comportamiento del electorado para con esa oferta de Javier Milei. Claro, en los entramados, digamos, comunicacionales de esta semana, escuchaba que justamente, bueno, hablando de estos terceros en discordia, ¿no? Que muchas veces hay mucho diálogo entre determinadas fuerzas que uno, o que para la opinión pública en general, quizás no sería algo tan lógico, porque en definitiva, un Milei, por ejemplo, lo que le termina restando es más votos a un Juntos por el Cambio que a un Frente de Todos, eso está más que claro. Entonces, es como que se ha hablado incluso de algunas reuniones de gente vinculada al Frente de Todos con cercanías con gente de Milei, porque en definitiva le termina quitando votos a Juntos por el Cambio. Es una estrategia que no es nueva, tiene más años que la Garapela y ha ocurrido en otras elecciones. Pero por supuesto, porque ahí empieza a jugar lo que yo llamo la ingeniería electoral, ¿no? Entonces, la ingeniería electoral es, bueno, a ver si yo le cuido la boleta a tal o cual, me va a favorecer porque él le quita votos a mi contrincante. No es nuevo que en un territorio, por ejemplo, en un municipio, en una provincia, el intendente de turno trata de aumentar la oferta opositora con el objetivo de dividirla. Claro. Y cuando ve que alguno de los opositores quizá tenga alguna chance real, bueno, también trata de introducirse dentro de ese espacio y dividirlo. Yo lo que te voy a decir es información. Ya desde el año pasado, que mucha gente vinculada a Javier Milei se sentó en despachos de municipios del conurbano bonaerense gobernados por el peronismo. Claro, claro. Ahora, de ahí a que tengan un acuerdo, bueno, me parece que hay una distancia. También es cierto que quienes gobiernan territorios, llámese intendentes o gobernadores, no pueden dejar pasar por alto lo que representa algo que ya es una realidad. Es decir, a vos te puede gustar más o menos Milei, el discurso de Milei, puedes estar a favor, puedes estar en contra, puedes decir que no corresponde lo que dice, todo eso está bien. Ahora, desconocer que el fenómeno existe, bueno, sería de una miopía política extravagante, y nadie que gobierne es tan miope para no verlo. Claro, totalmente. Y mucho menos el que está al frente de un territorio que conoce con más sensibilidad lo que le pasa a su vecino. Ahí vamos. Justamente vos esta semana escribiste en la prensa tu columna semanal, como lo haces en distintos medios, y hablabas de los 3 tercios, y hablás concretamente de los intendentes. Porque en algunos municipios, más, menos, o sea, a ver, no es lineal, están viendo, no de ahora, ya de hace unos meses, en sus propias encuestas, que en términos individuales, cuando se le pregunta a la gente a quién votaría para presidente, bueno, en algunos casos Milei tiene más preferencias que, por ejemplo, los candidatos de Juntos por el Cambio por separado. Después, cuando vos unís, digamos, lo que, por ejemplo, sacaría Larreta o lo que sacaría Patricia Bullrich en ese municipio, bueno, quizás en pareja o incluso hasta lo superan a Milei, pero es muy parejo ese esquema, ¿no? Te diría que hoy sigue dándose el mismo fenómeno que yo ya veía, no porque yo lo viera personalmente, más allá de lo que uno puede palpar en la calle, sino por las charlas que uno tiene con los intendentes. Y ellos te decían, mirá, a mí en las encuestas que hago me aparece que la más votada hoy sería Cristina. Y después aparece Milei en términos individuales. Claro. Ahora, bueno, después entra a jugar lo que recién hablábamos, la ingeniería electoral. Y eso tiene muchas aristas, ¿no? Cómo conformás tu partido político, tu frente electoral, si tenés o no tenés los fiscales para después controlar la elección que te permitan llevar esos votos a las urnas y cuidarlos. Es decir, hay todo un proceso que va más allá de la voluntad expresada en las encuestas, que además, Dani, te doy otro dato, la mayoría de las encuestas te diría que son casi una lógica de adivinación, porque los propios encuestadores te reconocen que les cuesta mucho encontrar respuestas. O sea, del porcentaje enorme que tienen que consultar para lograr respuesta, los que efectivamente responden son no la mayoría, te diría que menos del 50%. Entonces ahí aparece otra pregunta.
ese 50 o menos que responde es quizá gente que ya esté convencida políticamente, que no esté dudando demasiado, que no tenga tanta volatilidad en su preferencia electoral. Bueno, por eso te digo que y sigo sosteniendo que todavía creo que hay camino para una elección con cierto nivel de sorpresa. Seguro, seguro. Seba, gracias por la charla. Te seguimos leyendo en la semana como siempre y viéndote en Canal 26. Un abrazo grande, Igual. Buen fin de semana para todos. Un abrazo grande. Sebastián Dumont, nuestro analista político, aquí en Palabra de Campo. El campo mejora con trabajo, pero también con buena información. Palabra de Campo. Daniel Aprile en Radio 10.